Hola, mi nombre es Federico Padrón Martín y esta píldora que vamos a presentar a continuación con el nombre Operación de arranque de viruta mediante taladrado ha sido elaborada por un equipo de profesores de la Universidad de La Laguna de las áreas de conocimiento de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación al cual pertenezco. Bien, como primera diapositiva de esta píldora plasmemos un índice. En este índice vamos a intentar explicar los distintos apartados que vamos a aplicar a lo largo de esta píldora. Como primer bloque de este índice hablaremos de una pequeña introducción de cuál va a ser la operación de mecanizado mediante taladrado, objeto de esta píldora. En un segundo apartado hablaremos de la descriptiva de la máquina herramienta. Vamos a tener en cuenta que vamos a tener que utilizar una máquina herramienta específica para esta operación de arranque de viruta. Tercer apartado, hablaremos de este proceso de arranque de viruta en concreto, siempre aplicado a las prácticas en el aula taller, dentro de las asignaturas de tecnología mecánica. Y como cuarto apartado, hablaremos de un resumen, llegando a unas conclusiones que entendemos son importantes para afianzar un poco más los conocimientos en esta operación de mecanizado. Bien, pues comencemos con la primera diapositiva, introducción. Antes que nada, podemos comentar que se pretende dar una explicación de la operación básica de arranque de viruta por taladrado, es decir, que vamos a intentar dar una explicación básica para que entendamos desde un punto de vista elemental el proceso de arranque de viruta por taladrado, cuáles son sus características, la máquina herramienta, etcétera, que lo explicaremos a lo largo de esta píldora. Bien, una vez comentado este primer apartado dentro de introducción, en un primer lugar realizaremos una descriptiva de la máquina herramienta, ya lo comentábamos anteriormente, vamos a adentrarnos en el conocimiento de la máquina herramienta necesaria para esta operación de arranque de viruta. Bien. En un tercer apartado, seguidamente se comentará aspectos de la herramienta de corte, es decir, por un lado hablaremos de la máquina herramienta y por otro lado hablaremos de la herramienta de corte, que es quien va a ejecutar la operación de arranque de viruta por taladrado. Y por último, y para finalizar esta primera diapositiva de introducción, y para acabaremos con una explicación del proceso de vaciado de material por arranque de viruta, objeto de esta práctica que estamos explicando a continuación. Es decir, vamos a realizar un vaciado de material mediante la operación de taladrado. Bien, pues vayamos al segundo bloque de esta píldora de sistemas de mecanizado, procesos de mecanizado por taladrado mediante arranque de viruta. Empecemos con la descriptiva de la máquina herramienta. Bien, como podemos ver en la imagen que plasmamos en la diapositiva, la máquina herramienta que vamos a utilizar para este mecanizado es el denominado taladro de columna, como vemos en la fotografía que comentaba anteriormente dentro de esta diapositiva. Bien, dentro de la explicación de la máquina herramienta nosotros hemos desglosado la píldora en dos apartados dentro de este segundo bloque. Hablaremos de los elementos estáticos de la máquina herramienta y hablaremos después de unos elementos dinámicos o activos donde nosotros vamos a actuar desde el punto de vista de la práctica. Entonces, hablemos de los elementos estáticos de esta máquina herramienta, taladro de columna. Primero que nada, en la parte superior, empezaremos de arriba a abajo en la fotografía de la diapositiva, ¿de acuerdo? En la parte superior vemos el resguardo de la cadena cinemática, es lo que está en azul en la parte superior. El resguardo de la cadena cinemática es el protector que vamos a tener en la cadena cinemática del taladro de columna. Bien, si continuamos, a la parte derecha de la fotografía vamos a tener motor eléctrico. Nosotros lo hemos englobado dentro de los elementos estáticos, aunque realmente, interiormente, sabemos que el motor eléctrico es un elemento dinámico, pero por su exterior lo consideramos un elemento estático porque va a estar pasivo. Este elemento estático, lo que sería el motor eléctrico, es el que nos va a dar, conectado a la red, es el que nos va a dar la fuerza motriz que va a mover la polea conductora, que a su vez transmitirá el movimiento a la polea conducida, lo veremos después, a través de un elemento intercambiable que sería la correa de transmisión, es decir, que el motor eléctrico es quien nos va a dar, por decirlo de alguna manera, la energía a esta máquina herramienta. Bien, dentro de otros elementos estáticos que podríamos destacar dentro del taladro de columna, destaquemos la mesa de trabajo. La mesa de trabajo va a ser ese lugar, que lo veremos en siguientes diapositivas a lo largo de esta píldora, donde vamos a realizar el mecanizado por arranque de viruta con la herramienta de corte. Si la mesa de trabajo es la que va a soportar el trabajo que vamos a realizar con la máquina herramienta. Y por último, la parte inferior común a cualquier máquina herramienta es lo que denominamos la bancada. La bancada va a ser ese punto de apoyo de la máquina herramienta
sobre el plan, sobre el suelo del aula taller donde vamos a realizar la práctica. Tiene que estar bien anclada, bien sujeta, para que la máquina no sufra, no tengamos imperfecciones en el proceso de mecanizado y por seguridad, es decir, que la bancada va a ser ese punto de apoyo de la máquina herramienta. Es obvio que tiene que tener unas condiciones estándar y perfectas de cara desde el punto de vista del soporte de la máquina herramienta, debido al movimiento de rotación que va a tener el eje portabrocas, debido al propio peso de la máquina, etcétera. Bien, una vez hemos visto estos elementos estáticos de la máquina herramienta taladro de columna, nosotros, para entender un poco mejor la práctica, es lo que estábamos comentando anteriormente, hablemos ahora de los elementos de actuación que nos vamos a encontrar en esta máquina herramienta. Por decirlo de alguna manera y para entenderlo mejor, los elementos de actuación es donde nosotros las personas vamos a actuar sobre la máquina. Desde la parte superior, siguiendo el mismo orden de la diapositiva y la fotografía anterior, empecemos de la parte superior a la parte inferior y veamos qué elementos de actuación, que es donde nosotros vamos a actuar, vamos a tener en la máquina herramienta. Primero que nada, vamos a tener el paro de la máquina. Esto es lo que comúnmente se llama en nuestro argot la seta de seguridad, el paro de emergencia de la máquina. Es aquí donde vamos a actuar cuando queramos parar la máquina por diversas circunstancias. Es decir, que este elemento es donde nosotros vamos a actuar ya sobre la máquina. Primer elemento donde vamos a actuar, el paro de la máquina. Veamos otro elemento de actuación, el protector. El protector está debajo justo del paro de la máquina, en este modelo de máquina de taladro de columna, y el protector yo lo puedo levantar, lo puedo bajar, puedo actuar sobre él. ¿Y cuál es la misión del protector? Protegerme a mí básicamente y a las zonas adyacentes al mecanizado del arranque de viruta, es decir, sobre este protector también vamos a actuar. Veamos cuál sería el tercer elemento de actuación que entendemos nosotros en esta máquina herramienta taladro de columna. Sería, como indicamos en la diapositiva, el volante. El volante es donde nosotros vamos a accionar con una de nuestras manos, vamos a accionar este volante, ¿para qué? Para darle movimiento longitudinal ascendente y descendente al eje portabroca, es decir, que el volante es el que nosotros vamos a accionar para comandar la penetración en la herramienta de corte en el material que queremos mecanizar. Este sería el siguiente elemento de actuación donde nosotros estaríamos actuando. Bien, y por último entendemos nosotros que el siguiente elemento de actuación en la máquina sería el accionamiento de la mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque la mesa de trabajo, en un momento dado, y por decisión de la práctica que vayamos a realizar en el aula taller, la podemos subir o bajar más para buscar ese punto de encuentro entre la herramienta de corte y el elemento que queremos mecanizar. Entonces, por decirlo de alguna manera, nosotros entendemos que estos serían los puntos de actuación donde nosotros vamos a actuar. Importante, es decir, donde podemos actuar con nuestras manos en el proceso de mecanizado. Una vez hemos visto los elementos anteriores y los elementos de actuación de la máquina herramienta y queremos hacer hincapié en esta píldora, es necesario para poder realizar el mecanizado tener en cuenta para nosotros 4 aspectos importantes. Primer aspecto, conocer los riesgos asociados a este mecanizado. Yo tengo que conocer los riesgos asociados cuando realicemos esta práctica en el aula taller. Entonces tenemos que tener los riesgos asociados bien identificados en este tipo de mecanizado. Segundo punto, segundo aspecto, estar adiestrado en el manejo de la máquina. Yo no puedo utilizar este tipo de maquinaria, de máquinas herramientas, sin estar adiestrado y formado. Porque no estar adiestrado y no estar formado conlleva también un riesgo. Tercer aspecto importante para nosotros desde el punto de vista del mecanizado con taladro de columna. Disponer del manual de instrucciones de la máquina herramienta. El manual de instrucciones va a ser ese documento que nos da el fabricante, donde vamos a tener las operaciones de mantenimiento, de recambio de piezas, de modo de actuación, etcétera. Es decir, es importante disponer de ese manual de instrucciones en nuestra aula taller. Y por último, la utilización de los equipos de protección individual adecuados. Es necesario la utilización de los equipos de protección individual adecuados a este proceso de mecanizado. Para nosotros, antes de continuar con la explicación de esta píldora, queríamos hacer hincapié en esta diapositiva, antes de continuar con el proceso de mecanizado por arranque de viruta, porque para nosotros es importantísimo en el aula taller tener en consideración estos 4 aspectos de cara a la operación básica de mecanizado por arranque de viruta con taladro, que es objeto de esta píldora. Bien, una vez hemos realizado estas consideraciones de estos 4 aspectos, pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Bien,
Hagamos ahora una vista más focalizada del taladro de columna y, como seguimos el mismo orden, vámonos a la parte superior. ¿Qué es lo que intentamos plasmar en esta fotografía, en esta diapositiva? La vista de la cadena cinemática. Es decir, he tenido que levantar la tapa del resguardo y entonces vemos la cadena cinemática. La cadena cinemática, si vamos en la fotografía de derecha a izquierda, tenemos el motor eléctrico ya explicado. El motor eléctrico va a mover esa polea conductora y a la derecha vamos a tener la polea conducida. El elemento de unión entre la polea conductora y la polea conducida va a ser una correa de transmisión. Luego, la polea conducida o el escalonamiento de poleas conducidas que tenemos en la imagen, en la cadena cinemática, son las que me van a dar movimiento a la herramienta de corte, como veremos a continuación. Por cierto, llamamos un detalle sobre esta fotografía en esta diapositiva. Se supone, y debemos de tenerlo en cuenta, que si yo abro la cadena, si abro el resguardo de la cadena cinemática, la máquina nunca podrá entrar en marcha. ¿Por qué? Porque debemos de disponer de un switch que estaría, por decirlo de alguna manera, en la maniobra eléctrica de la máquina, actuando de tal manera que si yo abro la tapa, me desconecta la maniobra y no podría arrancar la máquina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy accediendo a una parte móvil de la misma. Es importante tener en cuenta estos detalles. Bien, continuemos entonces ya con el tercer apartado de esta píldora. Por decirlo de alguna manera, hemos hecho la introducción, hemos hablado de la máquina herramientas con sus elementos de actuación, sus elementos estáticos, y ya lo que nos queda es el proceso de arranque de viruta mediante este proceso de mecanizado. Bien, pues comencemos. Antes que nada, es importante destacar que para hacer este mecanizado es necesario disponer del portabroca que tenemos en la izquierda de la diapositiva. Este portabroca es el que va a sujetar la broca, que va a ser la herramienta de corte. Este portabroca va alojado en la parte conducida de la máquina herramienta, de tal forma que va embutido, ¿vale?, y tiene que estar bien sujeto. Entonces el portabroca es el que me va a dar movimiento de rotación a la herramienta de corte. Fíjense en el detalle de la fotografía de la derecha de la diapositiva, que el resguardo que comentábamos anteriormente tiene que estar levantado para poder yo alojar este portabroca, que va a sujetar, por decirlo de alguna manera, la herramienta de corte que va a ser la broca. Hay que darse cuenta bien de este detalle de levantar lo que sería la parte móvil que comentábamos anteriormente de la protección en el proceso de mecanizado. Fíjense también en el detalle de la fotografía de la derecha, que la seta de seguridad, lo que llamamos seta de seguridad, está desactivado. Fíjense que está levantada en la fotografía, la pusimos a colación en esta fotografía, en esta diapositiva, para fijarnos en estos detalles. Es decir, la seta de actuación está levantada, no está actuada, y además tenemos el resguardo de protección levantado para poder ubicar lo que sería el portabroca. Bien, una vez hemos visto este elemento o lo que es el portabroca, ¿qué tendría yo que añadir también? Porque el portabroca lo estoy añadiendo yo al proceso. ¿Qué más voy a añadir? La mordaza. ¿Dónde colocamos la mordaza? En la mesa de trabajo que comentamos anteriormente. ¿Qué va a ser esta mordaza? Esta mordaza es un elemento muy importante. Todos son importantes, pero este es muy importante porque va a ser el elemento que va a sujetar la pieza a la que le voy a hacer el mecanizado. Es decir, la mordaza tiene que estar ubicada en la mesa de trabajo, firme y sujeta, y yo con la mordaza lo que voy a hacer es sujetar la pieza a la que le voy a hacer el mecanizado. Importante, lo añadimos al proceso, igual que el portabroca. Bien, una vez hemos visto la mordaza, una vez hemos visto, por decirlo de alguna manera, el portabroca, ya nos queda nada más que ver la herramienta de corte. Aquí tenemos la imagen de la herramienta de corte ubicada en el portabroca, sería la broca. Para yo alojar la broca en el portabroca es necesario tener en consideración un aspecto importante. Necesito una llave de apriete, como vemos en la fotografía de la derecha de esta diapositiva. Esta llave de apriete es la que nos va a sujetar o apretar la herramienta de corte, es decir, la broca por su parte cilíndrica a lo que es el portabroca, de tal forma que le vamos a dar, en este caso, en esta máquina herramienta, 3 aprietes. ¿Por qué le damos 3 aprietes con esta llave específica? Para buscar un apriete concéntrico de la herramienta de corte. ¿Qué es lo que buscamos nosotros aquí cuando realizamos esta ejecución? 2 parámetros fundamentales, entendemos nosotros. Por un lado, el buen apriete de la herramienta de corte, y el otro objetivo que buscamos cuando realizamos esta operación es que la broca quede lo más excéntrica posible, es decir, que no quede descentrada. ¿Por qué? Porque si quedara descentrada, el producto final, que sería el vaciado de material, quedaría en malas condiciones.
Bien, bueno, pues una vez hemos visto el portabroca, la mordaza y la herramienta de corte ubicada en el portabroca, como vemos en esta diapositiva, ya lo que nos queda es la explicación del mecanizado. Bien, cuando realizamos el mecanizado y vemos y lo estamos viendo en la fotografía de la diapositiva, nosotros en este caso estamos haciendo un vaciado de material, obviamente como estamos viendo en la imagen, y lo que estamos haciendo es, la herramienta de corte va a estar actuando, va a recibir un movimiento de rotación, ¿de qué? Del motor eléctrico. Entonces el movimiento de rotación que lo recibimos del motor eléctrico a través de la cadena cinemática, nos va a dar un movimiento de rotación de la herramienta de corte. Sería recomendable, antes de iniciar la última etapa del proceso de mecanizado por taladrado de arranque de viruta, hacer una pequeña guía con un punzón, de tal forma que cuando llevemos la broca al sitio donde queremos hacer el vaciado de material, ya quede la punta de la broca presentada en el lugar que queremos hacer el mecanizado. Claro, y como tenemos la broca girando, que recibe el movimiento del motor eléctrico en la máquina herramienta, ya lo que nos queda es actuar. Este movimiento viene de un elemento pasivo, que es el motor eléctrico, que lo explicábamos anteriormente, pues ya lo que nos queda es actuar. ¿Dónde actuamos? En el volante de accionamiento que comentábamos anteriormente, de tal forma que cuando yo actúo en el volante de accionamiento nos va a dar penetración en el mecanizado. Cuando yo doy penetración en el mecanizado, lo que vamos a tener es ese producto, ese desecho que sería el arranque de viruta, y a medida que le voy dando penetración a esta herramienta de corte, voy ejecutando la operación de mecanizado y vaciado de material. Importante también destacar aquí que tenemos que tener, como comentábamos en los 4 aspectos que comentábamos anteriormente, tener en este momento identificados los riesgos, los equipos de protección individual, e importante, tener también la punta de la broca bien afilada, bien verificada, acorde al material que voy a mecanizar, y además tener el refrigerante adecuado en este proceso de mecanizado, ya que va a sufrir un calentamiento tanto la pieza donde voy a realizar la práctica en el aula taller, como la herramienta de corte. Estos aspectos son muy importantes. Bien, y ya por último, y para acabar esta píldora, hablemos de la última diapositiva, resumen. Nosotros hemos entendido 3 aspectos importantes a modo de conclusión a lo largo de esta píldora. Bien, en primer lugar, ¿qué hemos intentado? Hemos intentado, o se ha mostrado, las partes elementales de la máquina herramienta taladro de columna. Hemos hecho un recorrido por esta máquina herramienta, que es la máquina fundamental para poder realizar este tipo de mecanizado, viendo las partes del taladro de columna. Nosotros las hemos dividido en partes móviles, en partes estáticas, describiendo cada una de ellas, etc. Como segundo aspecto importante o conclusión dentro de esta diapositiva resumen a lo largo de esta píldora, recordar que es necesario en este tipo de operaciones de mecanizado tener los riesgos identificados, muy importante. Disponer de los equipos de protección individual, además del manual de instrucciones de la máquina herramienta descrita. Tenemos que tener este concepto muy claro, porque es obvio, y lo recordamos a lo largo de esta píldora, de que vamos a estar trabajando con una máquina herramienta realizando esta práctica en el aula taller. Entonces es importante tener los riesgos identificados, los equipos de protección individual, el manual de instrucciones de la máquina, como elementos importantes, vitales para el proceso de mecanizado. Y como tercera conclusión, y para finalizar ya esta píldora, entendemos nosotros que el buen estado de la herramienta de corte, es decir, la broca, así como el agarre de la misma, tiene que ser preciso de la pieza a mecanizar, y como procedimientos adecuados la buena ejecución en la operación de arranque de viruta descrita. Es decir, nosotros entendemos que 2 aspectos importantes en el mecanizado tienen que estar bien sujetas: la broca, que va a ser la herramienta de corte, y la pieza en esas mordazas que estaban sujetadas en la mesa de trabajo donde vamos a realizar el mecanizado. Y nada más, y con esto damos por finalizada esta píldora. Gracias.